Continúan las protestas en Perú por el indulto del expresidente Alberto Fujimori, dictada por el actual gobierno, por Pedro Pablo Kuczynski, quien sobre la hora se salvó de la destitución en el Congreso. La polémica está servida. Vemos un informe y lo analizamos con un invitado especial. En la madrugada del 22 de diciembre, cuando el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, se jugaba su continuidad en la presidencia en un juicio político en el Congreso, acusado de haber recibido pagos indebidos de la constructora brasileña Odebrecht cuando era ministro de Finanzas del expresidente Alejandro Toledo, el diputado Kenji Fujimori anunció inesperadamente que se abstendría en la votación final. Lo acompañaban, entre otros, legisladores de Fuerza Popular. La jugada de último momento fue lo que permitió que Kuczynski sobreviviera. Fue también el primer tramo del pacto que el oficialismo y una parte del fujimorismo acordaron y que permitió el indulto y la liberación para Navidad del expresidente Fujimori, preso por delitos de lesa humanidad, justificado por razones humanitarias en vista de su delicado estado de salud. En el Congreso se abstuvieron 10 diputados fujimoristas, sin sus votos, a los que se sumaron otros congresistas de izquierda que se retiraron sin votar. El Congreso unicameral peruano quedó lejos de la mayoría de 87 requerida para destituir al presidente. La iniciativa de aplicar la vacancia de la presidencia por inhabilidad moral, impulsada con fervor por Keiko Fujimori, hermana mayor de Kenji, obtuvo 79 votos a favor, 19 en contra y 21 abstenciones. El partido fujimorista anunció, no obstante, que iniciará un proceso disciplinario a los congresistas que se abstuvieron. La diputada fujimorista Cecilia Chacón explicó lo obvio, que esas abstenciones se produjeron porque el gobierno les prometió liberar al expresidente Fujimori. Poco antes, Kuczynski había negado todos los cargos y pidió no hundir a la democracia peruana. Una acusación falsa y ominosa, que solo puede ser entendida en el contexto de un deseo inconstitucional de apartarme del poder por la fuerza de sus votos. El escenario de alianzas de último momento se cierra por ahora con un Fujimori muy desmejorado, internado en una clínica privada pidiendo perdón a los peruanos por sus crímenes. Soy consciente que los resultados durante mi gobierno de una parte fueron bien recibidos. Pero reconozco por otro lado que he defraudado también a otros compatriotas. A ellos les pido perdón de todo corazón. Para que no queden dudas, Kuczynski admitió, tras conocer el fracaso del intento de destituirlo, que empieza un nuevo capítulo en la historia de su país. Mientras que la hija mayor de Fujimori, la siempre presidenciable Keiko, difundió un tuit en el que estaba orgullosa de los 61 congresistas que se mantuvieron firmes y agregó, en alusión a los 10 legisladores disidentes encabezados por su hermano menor, Fuerza Popular no se vende, en lo que pareció un reparto de roles con su hermano para lograr la liberación de su padre. Ha decidido conceder el indulto humanitario al señor Alberto Fujimori y a otras 7 personas que se encuentran en similar condición a las 18 horas del 24 de diciembre del 2017. Bueno. Fujimori, de 79 años, purgaba una condena de 25 años de cárcel. El 7 de abril de 2009 fue condenado por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer. El 18 de julio de 1992, el grupo de tareas Colina secuestró y asesinó a 9 estudiantes y un docente de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta. Fue en abril de ese año cuando Fujimori cerró el Congreso, intervino el Poder Judicial, la Fiscalía y concentró el poder en sus manos, gobernando en alianza con los militares. En noviembre de 2000 huyó del país cuando su régimen autoritario se desmoronaba.
se fugó a Japón para eludir la justicia, pero en noviembre de 2005 viajó a Chile, donde fue detenido y extraditado a Perú en 2007. Nosotros estamos solicitando a la Corte que convoque al Estado peruano y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos justamente a una audiencia de supervisión de cumplimiento, en la que discutamos y debatamos con el Estado delante de los jueces de la Corte Interamericana sobre si existe una razón que justifique la limitación y la sustracción de un mandato del sistema judicial peruano. Consideramos que el indulto, teniendo una apariencia de indulto humanitario, es un indulto de carácter político. Horas después de su decisión, el propio Kuczynski hizo una especie de autocrítica a través de un mensaje grabado que difundió en redes sociales. Quiero decirles que quizás esta ha sido la decisión más difícil de mi vida. Se trata de la salud y las posibilidades de vida de un expresidente del Perú que, habiendo cometido excesos y errores graves, fue sentenciado y ha cumplido ya 12 años de condena. Como candidato, durante la última campaña presidencial, yo anuncié que no iba a dictar un indulto. El indulto polarizó a la sociedad peruana, pero el presidente Kuczynski fue más allá al calificar como excesos y errores gravísimos los delitos de lesa humanidad por los que fue condenado su antecesor. Afuera, en las calles, las fuerzas de seguridad contenían y reprimían a quienes se manifestaban contra la medida. Nos han cercado, nos han tirado bombas. Yo digo, PPK, o sea, encima que nos hace esto, se aprovecha de nosotros en las fiestas, no nos deja expresar nuestro derecho de protestar libremente. Indignación total. Nosotros jamás vamos a olvidar, tenemos memoria, somos peruanos conscientes de lo que está pasando. Tenemos que salir a las calles, ya dejemos de quejarnos de nuestras casas y es momento de salir. Kuczynski no salió indemne. Aún deberá responder sobre sus vínculos con Odebrecht ante la Fiscalía y una comisión investigadora del Congreso manejada por el fujimorismo. Su ministro del Interior, Carlos Basombrío, renunció y otros integrantes del gabinete evitaron salir a defenderlo. Un escenario muy peligroso para el debilitado jefe de Estado, quien amaga con un volantazo en su gestión, aunque sin respaldo suficiente para un cambio institucional incierto. Cambio institucional incierto. Así termina el informe y así, en cierto modo, quedan los puntos suspensivos de esto que ha ocurrido en Perú. Se lo llama pacto infame. Fue el pacto de la Nochebuena, 3 días después de que Kuczynski se salvó de ser destituido por cargos de corrupción. Cargos de corrupción que comparte con Keiko Fujimori, la hija del expresidente. Para analizarlo estamos con Marcelo Falac, que es el jefe de la sección internacionales del diario Ámbito Financiero. Bienvenido, Marcelo. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Cuál es tu impresión de este culebrón, por llamarlo de algún modo? En principio, que tiene 4 patas, mueve la cola, ladra y muchos dicen que es un perro. Todo indicaría que se trata de un pacto espurio que garantizó la supervivencia política por el momento del presidente Kuczynski en base a lo que fue el fraccionamiento del voto del fujimorismo en el Congreso. Ahora lo que se está hablando es de la posibilidad de un gabinete de unión nacional. Hay versiones, se rumorea de que podría haber la incorporación de figuras fujimoristas en el gabinete. La impresión que uno tiene desde lejos es que eso serviría tal vez para darle más inflamación, más dramatismo a esta crisis, ¿no? Porque directamente terminar en una virtual situación de cogobierno con el partido, el fujimorista, que es mayoría en el Congreso, me parece que dejaría más en sombras la actual gestión. Cuando hablamos de fujimorismo hablamos de Keiko y de Kenji. Pero Keiko y Kenji ¿son lo mismo después de la votación que se dio en el Congreso? No lo eran desde antes, de hecho. Kenji está suspendido en el partido, mantiene su cargo como legislador, pero está suspendido en el partido. Pero toda la impresión es que los dos actuaron como 2 pinzas, digamos, con un mismo fin, que era lograr el indulto de Alberto Fujimori, que no está preso precisamente por excesos y errores, como dijo el presidente Kuczynski en esa declaración
situación que también inflamó los ánimos, sino por graves delitos de lesa humanidad, ¿no? Lo cual hace que a pesar de sus 79 años, bueno, esté la pretensión de amplios sectores de la ciudadanía peruana de que cumpla efectivamente los 25 años de cárcel y no 10, que no son 12, como dijo también Kuczynski, que son los que sirvió hasta el momento. Delitos de lesa humanidad que no prescriben. De hecho, Exacto. la Corte Interamericana de Derechos Humanos se reunirá en febrero, especialmente por este tema. Pero hay otro tema que es corrupción. Ha declarado PPK, el presidente, ha declarado ante la Fiscalía por los cargos de corrupción por los cuales se convocó o se llamó a la posible destitución, la vacancia, como se llamó en Perú. Y también ha declarado Keiko Fujimori por cuarta vez, por un papel, un manuscrito de Marcelo Odebrecht, de la trama Odebrecht de América Latina, en el cual dice a Keiko 500, es decir, aumentarle a Keiko la cuota para 3 campañas electorales. Es decir, tampoco Keiko Fujimori está libre de culpa y cargo en estas sospechas de corrupción. Así es, pero digamos, no es lo que está presente en el debate sobre la suerte de Fujimori. Todo lo que se argumentó tiene que ver con un beneficio por razones humanitarias, por sus 79 años, por una situación de salud que se describe como precaria, a pesar de que muchos tienen dudas respecto de cuán precaria es. Ahora, el tema de la corrupción es clave, me parece, Jorge, porque ilustra uno de los motivos de la permanente insatisfacción política del grueso de la ciudadanía peruana. Vos, si te fijás, es muy notable. Perú elige permanentemente presidentes que garantizan un rumbo socioeconómico que ya comenzó hace mucho tiempo, que ha dado muy buenos resultados en términos macro, que ha permitido reducir la pobreza, pero que genera demandas de insatisfacción, sobre todo en la clase media, una clase media creciente por el propio proceso de desarrollo que está experimentando el Perú, más bien de crecimiento. Lo de desarrollo tal vez es para analizarlo un poco más. Y justamente la corrupción es uno de los elementos corrosivos que hace que todos estos presidentes, durante su gestión y sobre todo al final de sus gestiones, terminen con niveles de popularidad bajísimos. Y aparte todos invariablemente son Fujimoris, aquel término que se acuñó en los 90 y que devino sustantivo común para describir a un hombre, en principio fueron hombres en todos los casos, que de la nada se convirtió en presidente de la República sin estructura política, un advenedizo. Bueno, en un sentido, además de Fujimori, Alejandro Toledo fue un Fujimori, Humala, un ex militar, fue un Fujimori, y también Kuczynski es un Fujimori. Mencionaste la palabra dudas. Dudas son las que te planteamos a través de mis compañeros. ¿Qué tal, Marcelo? Buen Hola. día. Retomando un poco lo que planteabas en la última intervención y aprovechando que conoces mucho de la realidad de otros países de América Latina, de Brasil, de Venezuela, etcétera. Pregunta es por la debilidad de los presidentes peruanos. ¿A qué responde? Digo, hay una vieja máxima de América latinoamericana atribuida a Bolívar, que es que los presidentes latinoamericanos tenían que ser fuertes. De hecho, Bolívar decía, necesitamos reyes con nombre de presidente. O sea, se supone que la presidencia latinoamericana es una presidencia fuerte porque tiene que ejercer la autoridad sobre territorios complejos que nacieron en contexto de guerras civiles y demás. Entonces, ¿qué es lo que hace que Perú, contra esta idea tan bolivariana, tenga presidentes débiles? Bueno, es una buena pregunta, realmente. Todas las constituciones de la región prácticamente tienen el mismo diseño, Sí. que es el de presidencias monárquicas, digamos. Después vemos que son monarcas con pie de barro, ¿no? Me parece que en el caso de Perú se conjugan varias cuestiones. Se conjuga una corrupción muy endémica al sistema político que lo deslegitima permanentemente, la fragilidad del sistema de partidos también, excepto el fujimorismo hoy por hoy, y también siendo un partido de cuño reciente, el APRA quedó totalmente reducido a una expresión muy mínima, no hay un sistema de partido fuerte que también sostenga a los presidentes, y después me parece que también, José, las complejidades de un modelo de crecimiento que, insisto, acá en la Argentina mismo por parte de algunos sectores es muy admirado, el modelo peruano, que ha generado que en algo más de una década el PBI más que se haya duplicado, que haya sacado de la pobreza al 30% de los peruanos, más o menos, partiendo de niveles altísimos realmente. Perú sigue siendo un país con muchos rezagos, pero también con sombras, con informalidad laboral que alcanza 3/4 partes de la fuerza laboral, justamente de la población activa, reclamos de la clase media en términos de instituciones, corrupción, servicios públicos que se ven postergados. Entonces me parece
A ver, Perú empieza a asomarse también a lo que son las demandas de los países de ingresos medios. Está accediendo a ese club y me parece que también accede a ese tipo de demandas y de inquietudes. Y eso me parece que es una cosa que termina impactando negativamente sobre quienes son las caras visibles de un proceso de crecimiento exitoso en lo macro, pero con deudas a nivel de la calle. Si tratamos de ver un poco en perspectiva lo que puede ser el futuro inmediato de Kuczynski, vos señalabas, me parece que claramente, las dificultades que puede tener este postulado de armar un gabinete de unión nacional que, en definitiva, termine, como bien decías, inflamando más la situación de crisis. A esto le tenemos que agregar que se han producido deserciones importantes dentro del propio gabinete de Kuczynski en desacuerdo con este indulto. Estaba viendo que hace pocas horas se conoció también la renuncia y aceptación de la renuncia de Felipe Ortiz de Ceballos, consejero presidencial, que además es una persona de muy estrecha vinculación con Kuczynski, no solo por 40 años de amistad, sino porque han escrito juntos un libro que se llama Respuesta para los 90, a inicio de esa década, justamente, que fue un poco el lanzamiento político de Kuczynski. Hoy renuncia, hoy se aleja de Kuczynski. Te pregunto, a propósito de esto, pareciera que Kuczynski va quedando aislado dentro de la política peruana y a eso te agrego también, como decía José, recurriendo a tus conocimientos de la región en general. ¿Cómo es la respuesta o cómo es la imagen que está teniendo Kuczynski hacia afuera? ¿Qué es lo que se sabe de lo que se opina fuera de Perú sobre este momento del presidente peruano? Bueno, me parece que la mirada que tenemos desde afuera se compadece con la que hay dentro de Perú, la de un hombre que sí, efectivamente está aislado. Vos hablabas recién de deserciones en su gabinete de ministros, en su círculo más íntimo incluso. Renunciaron el ministro de Cultura y nada menos que el del Interior. El de Cultura aparentemente es una de las carteras en las que se habla del posible acceso de un legislador fujimorista. Sí, claramente se lo ve más aislado, pero también hay que tener en cuenta lo que es el partido de Kuczynski. Es una sigla, es un sello al que le puso un nombre de fantasía para que la sigla coincida con las iniciales de su nombre, PPK. Es una política muy de pequeños conciliábulos, realmente. Hoy por hoy tendrá una popularidad, digo tendrá porque lo último que vi era 25%, pero después de esta crisis uno supone que ese número debe haber sufrido todavía un poco más. Es una política de cenáculos, digamos. Me parece que el sistema se sostiene en base a lo que son los grandes intereses en que se perpetúe y se sostenga una determinada estructura económica y un modelo que, tiene bastante acomodados a los distintos sectores ganadores en Perú. 1 año y medio de gobierno, una popularidad en baja, ya en baja cuando se cumplió el año en julio, un congreso en el cual tiene 15 miembros su propio bloque y 70 y tantos, 71 el bloque fujimorista, y un escenario futuro, si es que lo hay, 2021, de elecciones presidenciales. ¿Cómo lo ves? Bueno, ahí sí vamos a lo que es la situación de muchos países en América Latina. Veo una enorme incertidumbre. Escándalos de corrupción se están ventilando en todos lados. En muchos de esos está implicada la firma Odebrecht, es el caso de Perú. Acá en la Argentina es como que por distintas razones nos ha pasado más de refilón. En Perú, bueno, casi voltea un presidente este tema. Tiene en jaque a Keiko Fujimori. Veo una gran incertidumbre respecto de quiénes podrán ser los protagonistas de un proceso electoral. Me parece que todo tiende a una pulverización de la estructura de partidos, a una política cada vez más cuestionada. El desafío, digamos, para Perú será mantener las bases de su crecimiento económico, lograr reciclar de alguna manera esta crisis, pero en términos políticos creo que la palabra realmente es incertidumbre, y no por cubrir la propia ignorancia, sino porque no se sabe qué es lo que va a salir en pie después del tembladeral de las investigaciones. Marcelo Falac, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.